Bien, entonces, bueno, seguimos un poco avanzando en lo que estábamos. Les recuerdo, mientras estemos en esta situación actual, igual seguimos haciendo ejercicios que son voluntarios, y mi idea era que les avise la materia, digamos, una semana antes, se lo dije antes del receso, pero se los vuelvo a comentar, digamos. Lo que habíamos dicho que esta semana entonces sería de osciladores, eso habíamos dicho. ¿Ok? Entonces se los vuelvo a mencionar. Y obviamente voluntario. Okay. Un poco más. Okay. Entonces, dejamos eso de, colocamos voluntarios, digamos, entonces, ejercicio. Entonces, esta semana, voluntario. Y la materia sería entonces, dijimos, osciladores. ¿Ok? Y estoy alcanzado la dificultad del elemento, si no fue. Ok, voy a empezar, tratar que sea entonces del orden de un cuadro. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos va en esa lógica. Entonces, simplemente recordar un poco dónde íbamos, entonces, o qué hemos estado haciendo el último tiempo. Hemos estado, digamos, a partir de una vez que ya establecimos las ecuaciones de la dinámica, la ecuación de Newton, hemos estado entonces mirando, digamos, una vez establecida las ecuaciones de la dinámica, que en este caso corresponde a lo que llamamos ecuaciones de Newton. Entonces lo que hemos estado haciendo ejemplos, ¿ok? Y los ejemplos, o estamos hablando un poco de las aplicaciones y cómo eso motivó. Uno de los ejemplos que hemos estado haciendo es gravitación, lo terminamos. Después, donde eso mostramos finalmente la dinámica del cuerpo celeste, que insisto, de gran resultado de Newton. Después hemos estado mirando un poco problemas de ley elástica o deformaciones o comportamiento de restitución, comportamientos de restitución. Restitución en el sentido que los objetos tratan de mantener su forma, a eso me refiero, restitución. Y en eso vimos como ejemplo, bueno, la elasticidad, las oscilaciones, y también mostramos un fenómeno interesante de la resonancia. También para hacer esto introducimos otras fuerzas, para un poquito, vamos a tener un poco el esquema de un ejemplo simple. Colocamos fuerza de Rosso 1. Ok, eso fue más o menos lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda o pregunta de eso que está. Entonces, lo que estaba hablando un poco, vamos a hablar aquí un poco de la fuerza de roce, vamos a hablar un poco más de fuerza de roce en general. Entonces, ¿de qué vamos a hablar de la fuerza de roce? Es que les hablé y les mostré imágenes. ¿Se acuerdan? Pero vamos a mostrar. Les mostré imágenes de por qué, digamos, siento con esta imagen, por qué antes hacíamos autitos, digamos, de esta forma, digamos, no sé, la gente lo llama cacharro o algo así, no sé cómo se llama. Sí, y tenemos, digamos, también los autos más modernos ya no son así, sino que son un poquito más aerodinámicos. Y uso la palabra aerodinámica un poco entender, digamos, estos distintos procesos de la fuerza de roce que vamos a discutir hoy. Entonces, en este caso, este auto, cuando se mueve frente a un fluido, siente entonces una fuerza, una fuerza de roce, que a medida que la velocidad de esa fuerza de roce se cree, es la fuerza de roce que estamos siempre, roce húmedo, y esa fuerza es simplemente proporcional a menos un porcentaje lambda
por la velocidad, por decir que lambda, lo que he dicho, es que tiene que ver con alguna longitud característica del objeto, depende del tamaño del objeto, y sobre todo, importante, depende de un parámetro que fue lo que llamamos la viscosidad. ¿Ok? Pero en este caso acá, la cosa cambia, y la razón profunda por la cual cambia es que si uno mira esto cuando se mueve, inyecta una cosa extraña, y son torbellinos. No sé si obviamente uno los ve fácilmente, pero a veces uno ve, por ejemplo, típicamente imágenes, cuando vuelan aviones, uno ve que aparece un fluido extraño, y si lo pueden ver un túnel de viento, verían rápidamente este fenómeno que llamamos torbellinos. ¿Ok? Entonces, esta fuerza, esta emergencia de estos torbellinos va a cambiar este tipo de ley fuertemente. Entonces, ¿cómo modelar eso y qué hacer? Entonces, lo primero, uno debería decir, antes de graficar cómo es la fuerza, entonces esta fuerza la vamos a distinguirla acá, le vamos a poner un nombre distinto, una fuerza roce, pero en vez de húmedo, quizás le voy a colocar hidro, porque esta fuerza le llamamos roce hidrodinámico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si uno grafica la velocidad, y uno grafica el módulo de esta fuerza de resistencia. ¿Okay? No estoy diciendo que eso, sino el módulo, para saber un poco cómo se comporta. Lo que veríamos que para la velocidad baja, esta cosa es lineal con la velocidad, y estos resultados ya conocemos. Sin embargo, a medida que la velocidad crece, cambia un número especial que llamamos el número Rayleigh. Entonces empieza a entrar un régimen no lineal y empieza a tener comportamientos muy distintos al de acá y cambia radicalmente. Entonces, por acá, si quieren, tenemos una zona donde nuestro régimen de roce húmedo, o sea, roce húmedo, juega húmedo, ¿es correcto? O roce húmedo. Y entramos a otra zona extraña, donde, voy a buscar otro color quizás más notorio, donde el comportamiento hablamos también de roce hidrodinámico. Y de hecho, si la velocidad aumenta aún es más no lineal el asunto. Entonces, en esta zona, esta parte de este roce hidrodinámico, digamos, fue estudiado por distintas personas, entre esos Newton. Newton en persona también lo estudió, y también lo estudió otro gran físico llamado Stokes. Y esencialmente, bueno, pero Stokes la asocia más esta, pero Newton, esta parte hidrodinámica, algunos autores que la velocidad, esencialmente, de nuevo, tiene un factor adicional, pero va a ser una fuerza que va a ser proporcional a la velocidad al cuadrado en la dirección opuesta al movimiento. ¿Ok? Nos da una fuerza que es simplemente opuesta, pero esta vez al cuadrado, una fuerza no lineal. No es dinámico, ya vemos roce hidrodinámico, porque típicamente es el que vemos, por ejemplo, cuando nos movemos en un fluido. Por ejemplo, cuando alguien trata de nadar, se mueve un barco, o típicamente cuando ya algo de alguna forma ejerce mucho más resistencia que el aire, vemos la aparición de este tipo de comportamiento. ¿Okay? Que en este caso significa, antes, por ejemplo, la gente iba construyendo cada vez motores más fuertes, que daban más velocidades, sin embargo, la resistencia ahora crece con la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, eso empieza a limitar nuestra capacidad de diseño de autos cada vez más rápido. ¿Sí? Limita en el sentido de que la fuerza de resistencia es al cuadrado, por lo tanto me ejerce una oposición que si yo trato de duplicar la velocidad, o sea, yo me digo, ok, vamos a diseñar un nuevo auto que anda el doble más rápido, el problema es que antes la fuerza que tenía que soportar era el doble, lo diseñaba para eso, pero en cambio iba 4 veces más, por lo tanto eso hace que se vuelva un problema más complejo. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos para ilustrar cómo se comporta este tipo de fuerzas para entenderlas un poco mejor. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces, ¿estamos bien? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solo para ilustrar el primer ejemplo. Por ejemplo, imagínense que nos dejamos, no sé, una especie de submarino, no sé, son un poco extraños submarinos. Submarino parece más bien ballena. Ok, pero supóngase que tengo un submarino, y un submarino, por ejemplo, lanza un torpedo. Ok. Entonces, ese torpedo, digamos,
está metido en el fluido, y uno quisiera saber, digamos, cómo va a comportarse este objeto que está acá, digamos, cuando vea, digamos, en este caso, el fluido. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, en este caso, lo que haríamos, entonces, uno diría, entonces, la pregunta es, ¿cómo modelar la dinámica de un torpedo? ¿Ok? Entonces, uno diría, bueno, los objetos típicamente, a grosso modo, la velocidad es suficientemente grande, uno típicamente desprecia, cuando parece que típicamente tiene un motor, y con un motor, uno desprecia la gravedad, y simplemente vamos a suponer, por simplicidad, que esto se mueve en la dirección horizontal. Por supuesto, no es completamente así, pero después lo hace un poco más grande. Entonces, respuesta, hacemos algunos supuestos, respuesta. Entonces, lo primero que debemos hacer es simplemente suponemos movimiento horizontal. Es una hipótesis, veamos que no es hipótesis. Entonces, hipótesis nos dice que m vale la masa por la velocidad, en este caso, la velocidad llamemos mx, punto, igual a simplemente, o la aceleración, si quieren verlo así, eso es simplemente 2 puntos, igual en este caso solo hay una única fuerza, que es la fuerza, de este caso, de fricción, hidrodinámico, entonces hidro, que se opone a esta propagación. Y por lo tanto, eso sería aquí algo así, de nuevo, diríamos que, como les dije, como coeficiente, la velocidad al cuadrado, que en este caso es x punto en la dirección menos x punto al cuadrado menos x, así que en ese caso me queda menos porque es una escala, no tengo variables de cuenta al movimiento. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Y entonces uno dice, ok, tenemos esta ecuación que está ahí, ¿cómo la resolvemos? Si quieren, la podemos ver así, quizás sea más natural o más simple, sigma por bx al cuadrado. Entonces, fijan, la gracia de, igual que antes, mejor escribir la ecuación para la velocidad, eso nos queda esto que está acá, y qué podemos aprender de esto que está acá. Bueno, lo primero que vemos es que una ecuación de primer orden, entonces, ecuación 2, primera observación, entonces, observación es una ecuación diferencial de primer orden y no lineal. Entonces, insisto, lo que estamos tratando de hacer es ver un poco el efecto que tiene en este caso, el roce hidrodinámico, el término no lineal, sobre la dinámica y los tiempos. Ahora, ¿por qué lo hace tan peculiar e interesante o este tipo de problema? Es que fíjense que es una ecuación de primer orden y no lineal. Es decir, que muchas veces las ecuaciones que tenemos son lineales, esta vez tenemos una cosa no lineal, entonces por lo tanto vamos a perder un poco de vista el hecho de tener muchas veces exponenciales. Por primera vez vamos a ver que ya no tenemos cosas tipo exponenciales o funciones trigonométricas cuando tenemos ecuaciones típicamente lineales. Cuando son no lineales, empezamos a entrar en un mundo un poco más complejo y veamos, bueno, este es el ejemplo más simple que uno se puede imaginar, pero insisto, es ver un objeto que se mueve sobre un fluido. Al moverse entonces tiene que ser una masa y un coeficiente hidrodinámico que da cuenta de la resistencia. Entonces, bueno, podemos tratar de resolver esta cuestión. Para hacer esto, fíjense, uno puede reescribir esto, sobre lo que esto me queda dv a dt, dvx a dt, si quieren dt, y si quieren podemos, no sé, no voy a alcanzar bien, paso leve para el otro lado, para que me quede un solo parámetro, me queda sigma, partido por m, y acá tenemos dx al cuadrado, ¿cierto? Entonces, para integrar esta ecuación, trivialmente lo que uno hace es que voy a pasar el dt hacia el otro lado, el dv hacia el otro lado, y voy a integrar, tan simple como eso. ¿Ok? Entonces, tratamos de hacer eso que está ahí. ¿Estamos bien? ¿Otra vez? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Todos? Muy bien. Entonces, tomamos esta ecuación y la reescribimos y tratamos un poco de entender qué es lo que está pasando en ella. Entonces, la vamos a reescribir. Y vemos si eso está funcionando bien o está mal. Entonces, ¿cómo nos queda? Entonces nos queda simplemente, fíjense, le va a quedar
bx partido por bx al cuadrado igual a menos, hay un sigma partido por m y pasamos el dt. Eso es lo mismo. Eso finalmente una ecuación diferencial me da una relación, nunca lo olviden, me da una relación entre los incrementos de una variable cuando se comportan con los incrementos de la otra variable. Que me da esta relación. Y esto acá entonces me permite ahora que si hacemos la operación, simplemente integramos en ambos lados, nos va a quedar entonces del lado acá, esto nos queda simplemente, me queda la primitiva 1 partido por bx cuadrado, es simplemente 1 partido por bx, eso al derivar efectivamente me da más, menos por menos más, y me queda bx cuadrado, así que nos queda realmente eso. Y al otro lado me queda menos sigma m, b a de t, nada depende del dt, así que puedo integrar directamente, me queda t menos t. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Y ahora, una vez que tenemos esto, entonces podemos encontrar, bueno, primero encontramos que podemos ahora encontrar que bx, simplemente cancelamos los signos, bx vale que lo paso hacia allá y todo esto lo paso hacia abajo, venga entonces que vale m partido por este sigma, que es un factor apropiado de la dimensión adecuada de t menos t0. Entonces nos dice que la velocidad, entonces, cuando esto sale inyectado, va como el inverso del tiempo. ¿Okay? Entonces, la velocidad, entonces, cuando tenemos la observación, veamos qué quiere decir, tenemos que entender que. Entonces, nos dice primero que nada es que la velocidad satisface una ley, voy a colocar hasta de potencia con el tiempo. A diferencia de los casos lineales que resolvemos todo el tiempo, en este caso se fijan en 1 partido por t. ¿Okay? Eso que si uno lo trata de graficar, entonces grafiquémoslo para entender qué es lo que es esto. Entonces, colocamos t acá. Entonces, fijémonos primero, bueno, si t, obviamente, si t igual a t0, esto tiene un problema, vale infinito. Así que este t0 no es cualquier cosa, no es el tiempo cuando comencé, porque no comencé con velocidad infinita. ¿Ok? Sino que me dice que hay un t0 de referencia, que es un parámetro, lo voy a colocar acá, tal que en ese punto la velocidad vale infinita. Y si después la grafico, entonces la velocidad, si la grafico, va a caer como de término, 1 partido por t, así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que si alguien quisiera darle condiciones iniciales a este problema, me dice, mira, en este problema teníamos un torpedo, que lo lanzo, y tiene que decir con qué velocidad lo lanzo. No es infinito, sino una velocidad finita. Me dice, no sé, lo lanzamos a, no sé, 1000 kilómetros por hora o algo. Tiene que ser el dato, y ese dato, entonces me va a decir la velocidad inicial, de acá, y de ahí en adelante el sistema empieza a bajar su velocidad. Este T0 no tiene que ver con la condición inicial, es un T de referencia en el cual la velocidad valdría infinito, si no fuéramos hacia el pasado. ¿Ok? Pero entonces me dice que el sistema empieza a decaer la velocidad, va decayendo como 1 partido por t. Pregunta, ¿cómo sería esto comparado a el roce húmedo? El roce húmedo, si tuviéramos un roce húmedo, resolveríamos, encontraríamos que la velocidad decae como exponencial de menos t. ¿Ok? Pero pregunta, ¿quién cae más rápido? ¿Una exponencial o una función polinomial? ¿Quién te cae más rápido? ¿1 partido por t o una exponencial? Piensa en 1 partido por t. 1 partido por t sería, no sé, 1 partido por 1, 1 partido por 2, 1 partido por 3, o una exponencial de 1, una exponencial de menos 2, una exponencial de menos 3. ¿Quién va más rápido? La exponencial. Si buscáramos una exponencial, veríamos que, o sea, eso sería si tener, en este caso, 1 partido por t menos t0, que sería la velocidad asociada al régimen hidrodinámico. Y en cambio, esta otra, si dibujáramos, voy a dibujar una exponencial, acá, voy a partir acá, voy a dibujar aquí una exponencial. Si dibujáramos una exponencial, veríamos que la exponencial va mucho más rápido a 0. Voy a poner exponencial. Esa es una exponencial. ¿Ok? La exponencial decae siempre mucho más rápido. Eso me está diciendo que finalmente, lo que aprendemos de este ejemplo, o hasta este ejemplo muy simple, es que a pesar que la fuerza de posición es más grande con la velocidad, el sistema es menos eficiente para llegar al equilibrio. Es menos eficiente, va a ir simplemente lentamente deteniendo. ¿Okay? No es tan rápido como lo que esperamos en los casos más usuales. ¿Okay?
Así que en ese caso un poco más lento. Y obviamente a medida que la velocidad baja, en algún momento el sistema va a salir del régimen, no se olvide que el gráfico se haga arriba. Obviamente si la velocidad es muy grande, esto puede arriba, pero en algún momento la velocidad es muy chica, esto es el régimen lineal, así que el sistema físicamente pues, se va a saltar a la otra ley. ¿Okay? Porque por ahora solo porque Rosse no juega en dinámico. Entonces lo que va a pasar en la práctica es que en algún momento yo lanzo si quieren, mi torpedo, se empieza a detener, en algún momento por aquí se va a cambiar de ley y se va a poner exponencial. ¿Okay? En algún momento va a haber simplemente un cambio de régimen, porque la velocidad es muy lenta, y por lo tanto entonces se va a pasar al régimen hidrodinámico, y pasa una cosa así, y va a bajar más fuerte. ¿Ok? Eso debería pasar en la vida real. ¿Ok? ¿Está claro para todos el ejemplo? ¿Sí? Sí, claro. Es más complicado, porque no es tan abrupto, sería porque le puse un modelo abrupto. Pero la fuerza es distinta. La fuerza en realidad es una función no lineal de la velocidad, es muy complicado. De hecho, cuando la gente diseña aviones, etcétera, la tiene aún más caracterizada, con más potencia, en distintos regímenes. Tiene una función y usan túneles de viento, donde uno tiene simplemente experimentos, donde uno pasa fluido a altas velocidades, coloca obstáculos y trata de ahí extrapolar cómo sería este ley de fricción. ¿Okay? Entonces así uno va a encontrar, digamos, con qué forma tiene, y así uno lo aplica cuando diseña un avión. Por ejemplo, diseñas un avión, no es que vas a colocar el cuadrado. O sea, es una buena aproximación a priori, pero si uno se hace más cuidadoso, debería tomar una función de la velocidad mucho más compleja y te da cuenta de qué es lo que es. ¿Ok? So, obviamente, si el problema es cero, hay que tomarlo mucho más en serio. ¿Okay? Y eso sería que esa función no fuera así discontinua, no sea continua, pero si tienes acá, como bueno, sería no diferenciable, no hay cambio de ley. Pero es mucho más suave, pero tenemos una transición intermedia entre estos dos comportamientos. Eso es lo que debería ocurrir en un problema de verdad. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo más para ilustrar un poco cómo se puede hacer esto. Y vamos a hacer el ejemplo, digamos, que a nos gusta, digamos, nos gusta que es tirarse un piquero. ¿Ok? Veamos cómo funciona ese ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser el segundo ejemplo? Es simplemente ejemplo 2. Es simplemente cuando uno tiene una piscina, uno no sé, se lanza. Y uno se lanza, digamos, un piquero. Y supongo todos han disfrutado, digamos, este tipo de eventos. Lo único malo que no tengo azul, no. Bueno, supongamos que hay muchas bacterias que se puso verde. Sí, no es el caso, pero mira en el mar y no va a decir que es azul. En muchos lugares más bien es verdoso, porque no hay nivel de bacterias. ¿Sí? Entonces uno se tira un piquero y entonces uno quisiera saber cómo se describe eso. Eso no puede ser no es una fricción simplemente húmeda, sino más bien es hidrodinámica. ¿Okay? Por eso uno se tira de alta altura y uno más o menos se frena a poca distancia. ¿Sí? Veamos entonces qué es lo que pasa aquí. Entonces en este caso acá, entonces piquero. Entonces, ¿cómo se describiría esto? Obviamente uno modela esto con un objeto masa m, está bajo el efecto de la gravedad, y además hay, por supuesto, una fuerza de fricción que va hacia la otra dirección, que es exactamente la fricción, vamos a colocar hidrodinámica. Y hacia acá colocamos la gravedad, por supuesto. ¿Estamos bien? ¿Está claro entonces para todo lo que vamos a hacer? Entonces vamos a mostrar simplemente un objeto que cae, pero en vez del problema de paracaídas, el problema es que cae, pero usted le va a colocar fricción hidrodinámica. Nada más que eso. ¿Ok? Y entonces uno se pregunta cuándo usar una y cuándo usar otra. Bueno, va a depender del problema que uno está haciendo, pero obviamente en nuestro caso, alguien nos tiene que decir, ¿considera una fricción hidrodinámica o no? De eso se trata. ¿Ok? Si hay un fluido típicamente hace hidrodinámica, si las velocidades son grandes, si las velocidades son muy chiquitas, obviamente hay que tomar una velocidad más bien lineal. ¿Ok? Eso es como uno debe pensar en general. Entonces, en este caso, pues simplemente, entonces, el piquero, entonces, describa, digamos, la evolución del objeto.
Entonces lo que uno haría simplemente diría, bueno, ecuación de movimiento, siempre obviamente la gracia de la mecánica, ya sabemos escribir la ecuación de movimiento, nos damos algún sistema de coordenadas de referencia, que puede ser que sea, podemos colocar la parte de arriba de la piscina por acá, con otro color, nos colocamos ahí, representamos un sistema de referencia una vez que la persona entra al agua, y ¿está bien? Entonces lo que diríamos es simplemente la ecuación de movimiento, vamos a suponer, hipótesis, también podríamos hacer, preguntarnos, y eso puede ser una buena pregunta de nuestro ejercicio, preguntarse qué pasa con el lanzamiento parabólico en presencia de algo hidrodinámico. ¿Okay? Obviamente, si uno quiere lanzar misiles, no es muy relevante, porque la atmósfera no ejerce tanta resistencia. Sin embargo, si las velocidades de los misiles son muy rápidas, como los misiles para lanzar que son supersónicos, a ver, se puede preguntar cómo hay que modelar eso para calcular si yo quiero, no sé, lanzar algo, destruir una ciudad o destruir algo, tendría que calcular bien. Y lo mismo, yo para protegerme, si yo quiero saber cómo detener ese objeto, tengo que calcular bien. No es un problema trivial, no es. Parece ser que uno pensaría que son parábolas, pero a esa escala no son parábolas porque las velocidades son muy grandes. ¿Ok? Si las velocidades fueran pequeñas, es fácil. O sea, cuando meter una pelota, uno piensa en 2 segundos y ve la parábola. De pequeños hacen eso. O sea, saben esquivar objetos porque su mente rápidamente calcula la parábola. Sin embargo, si el objeto viene muy rápido y hay curvatura, hay que calcular con cuidado. ¿Ok? Un poco más con cuidado. Todas esas cosas obviamente se saben hacer, no es que uno sea muy inteligente, son cosas que se saben hacer. Entonces la primera hipótesis, la hacemos respuesta, hipótesis, movimiento vertical. Que podría ser más complicado, pero vertical primero es más. Entonces, este objeto cae en momento vertical, podría simplemente, bueno, le damos una posición, llamamos eso Y, entonces Y a 2 puntos, o al menos mg, la gravedad apunta hacia abajo, y tiene una fuerza de fricción hidrodinámica, sigma, por en este caso, I punto al cuadrado. ¿Ok? Es tan simple como eso. El mismo problema es el paracaídas, pero ahora le ponemos al paracaídas un problema un poco más difícil. Entonces, de nuevo, por simplicidad, fíjense que, dado que no aparece Y, cada vez que no aparezca una variable, inmediatamente lo que tienen que hacer es escribir las variables relevantes. O sea, escribo la ecuación de primer orden, que no aparece la posición. Si apareciera la posición, escribo Y, ¿sí? Pero, ¿por qué el signo si es que estamos en el sistema, la fuerza? Ah, perdón, sí, hacerlo, tienes razón. Me estaría tirando hacia abajo, estaría moviendo los pies. Claro. ¿Sí? No. Sí, de hecho, cuando empujas con los pies, haces esto. Expulsas fluido, un momento, de otro lado, pero no hay ese motor. Sí. Estoy entrando en la piscina. ¿Sí? Estamos ahí. Tienes razón. Yo fue muy raro. Entonces, lo que dije es, dado que no depende de I, entonces siempre que tenga una ecuación que no dependa de algo de este tipo, obviamente mejor escribir la de primer orden que de segundo orden. Siempre es más simple resolver una ecuación de primer orden que de segundo orden. Entonces eso me queda la forma MB y punto igual a menos MG igual que antes menos sigma B al cuadrado, que es la misma ecuación. Y en teoría en realidad se parece mucho a lo que hicimos antes, no cambia nada. En realidad, si divido esto, si quieren dB a dt es igual a simplemente menos G más sigma partido por M por P Y al cuadrado. ¿Cierto? Y por lo tanto, eso me dice el sistema tiene un diferencial de la forma dB partido por, en este caso, si lo paso hacia acá abajo, me queda menos G más sigma partido por M al cuadrado igual a, en este caso, de ese sería el diferencial. Contaríamos que me dice ahora cómo cambia la variación de la velocidad en función del tiempo. ¿Estamos bien? Así que nos queda exactamente lo mismo que ahora, pensando que ahora recibimos un G, pero para ver cómo jugaba afecta la gravedad. Entonces tratemos de resolver eso que está ahí. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, lo primero es que podemos sacar el G y sacar los internacionales. Vamos como todos hacemos
de BI, primero el G, podemos sacar un G para todos lados, pasarlo acá como menos G de ADT, y entonces acá abajo se nos falta como un menos G, así que me queda 1 menos sigma partido por M BI cuadrado. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hice ahí? Insisto, lo que hice fue saqué menos G, después lo pasé hacia el otro lado, así. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque, bueno, varias razones. Una es que me queda 1 menos algo al cuadrado, así que uno dice inmediatamente, vamos a tener que obviamente integrar esto. Y obviamente acá entonces podemos introducir un cambio de variable. Por ejemplo, si decimos que U es igual a sigma partido por M por B y raíz cuadrada, aquí me quedaría U cuadrada. ¿Ok? ¿Sí? Sería sigma partido MG, y sí, me faltó un G para acá. Sí, por supuesto, saqué un G para el otro lado. Gracias por decirlo. Y acá entonces también un G. ¿Sí? Y entonces, eso me queda, por supuesto, me queda bien, de U igual a raíz de sigma mg por db. Por lo tanto, si lo reemplazo arriba, me queda simplemente integral de qué? De db, pero db vale raíz de mg partido por sigma por du partido por 1 menos u cuadrado. Por otro lado, me queda menos que dt menos t0, después veremos qué es t0. Ok, siempre coloco la constante de integración allá más fácil para interpretar un cuento lo que es, pero no siempre aceptar ese abuso con el t0, pero por el caso anterior, tener cuidado, no es el tiempo t0, en el caso anterior era infinita la velocidad, era un t0 que servía de referencia, pero no es la función inicial, es alguna constante de movimiento o alguna constante de integración que me sirve para fijar mis condiciones iniciales. No confundirse con eso, porque a veces simplemente alguien actúa por reflejo y dice, no, de cero es el tiempo inicial. No necesariamente, hay que tener cuidado, sobre todo en estos casos. Entonces, esta de acá, bueno, podemos integrarla. ¿Alguien se recuerda cuánto vale u menos u cuadrado? O podemos hacer truco para resolver eso. Son las integrales que hay que saberse de memoria. Son de esas útiles, ¿alguien se acuerda qué? ¿No mucho? ¿Cuál? A0, A coseno. No, porque A coseno 0 es cuando es 1 más. Es 1 alto tangente. Eso, muy bien. Muy bien. Por ahí va la cosa. Está bien, hay que aprenderse. Son esas cosas que tienen que aprender. Bueno, muy bien. ¿Sí? Entonces, colocas tangente. Ahora la pregunta cuál, veamos si sea hiperbólica y no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, tangente hiperbólica, llamemos de phi. Entonces, esto me dice que du es igual a la elevada tangente hiperbólica, eso es secante hiperbólica al cuadrado, de phi es la derivada de tangente, si es que alguien no se acuerda. ¿Ok? ¿Ok? Esas cosas igual insisto, que son las cosas que uno debe haber aprendido. ¿Eh? Si no, las tienes que aprender a acordarse, si no, problemas muy simples como estos no los resuelven. Entonces uno queda como, entonces nos queda este factor que está afuera, me queda raíz de mg partido por sigma de u, pero de u vale secante cuadrado de phi por de phi partido por 1 menos tangente cuadrado de phi, y eso es igual a simplemente menos g de t menos t0. Entonces, la propiedad importante que hay que recordar es simplemente un recordatorio, si alguien se acuerda, un recordatorio, es que uno tiene esta propiedad interesante de funciones hiperbólicas, perdón, hiperbólica, es que en este caso es que el coseno hiperbólico de phi al cuadrado menos seno hiperbólico de phi al cuadrado vale 1. ¿Ok? Si es que uno nunca se acuerda de estas cosas, se pueden derivar usando el coseno hiperbólico simplemente combinación de exponenciales, en este caso números no complejos reales, y las funciones trigonométricas son números complejos. Entonces, si es que uno coloca las exponenciales, la suma le da 1, si es que uno no se acuerda de esta relación. ¿Ok? Pero es como el teorema de Pitágoras, coseno cuadrado igual a 1, salvo que aparece siempre un signo menos ahí, en el C. ¿Ok? ¿Sí? Solo recuerdo por entre comillas. ¿Y por qué? Porque de acá si uno divide por 1 partido por coseno hiperbólico al cuadrado, recuerden que eso lo llamamos secante, la secante hiperbólica. La secante hiperbólica es simplemente 1 partido por coseno, nos queda que 1 menos tangente hiperbólica al cuadrado es igual a 1 partido por coseno, y eso lo llamamos secante hiperbólica al cuadrado.
Entonces tenemos la relación de 1 menos tangente al cuadrado hiperbólica es igual a sacar hiperbólica al cuadrado. Por lo tanto, por eso usamos ese cambio ahí, que muy bien, nuestra compañera se acordó, porque se simplificaba inmediatamente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Perfecto. Entonces, esto me pone una primitiva trivial. Voy a crear que raíz de g por m por phi igual a menos gt, y después me recuerdo el cambio variable, y encontramos entonces nuestra respuesta que queremos buscar y entender. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Terminaron de escribir? Perfecto. ¿Estamos bien allá también? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos bien? Es fácil, que no falta. Se lo realizaba de esto que tenemos la base. Precisamente no la puedo subir. Muy bien. Entonces, fíjense que ahora resolvemos eso y ahora podemos entender qué es lo que estamos diciendo. Entonces, veamos qué es lo que estamos diciendo. Entonces, nos queda que de acá vamos a hacer relación, entonces nos dice que raíz, nos dice luego, nos dice que raíz de m que partido por sigma por phi es igual a menos que de t menos de c. Ahora, este g lo paso al otro lado, una cosa más simple, me queda phi, lo paso al otro lado, me queda raíz de sigma partido por raíz de mg, ¿sí? ¿Qué pasa con 0? Acá tienes una sola constante, no colocas dos constantes, o sea, cuando estoy diciendo que tienes un integral, f de cualquier cosa, así, acá cualquier cosa de t, obviamente tienes, hasta aquí saldría la primitiva, llamemos f la primitiva, aquí llamemos h la primitiva. ¿Ok? De aquí te saldría más una constante integración, más una constante integración. Pero obviamente, si tengo dos constantes integración, siempre lo puedo agrupar en una sola, si no sería redundante. Estaría colocando más constante que tenía el problema. Esa constante la estoy colocando acá. No es como del teorema fundamental que la otra. No. La coloco solo una vez, si no, no tiene sentido colocarla dos veces, si no, inventarías más parámetros que el problema tiene. Y luego tendrías una ecuación de primer orden, necesita más condiciones iniciales de las que realmente necesita. ¿Ok? Sí, es eso lo que tener. ¿Está bien? ¿Sí está claro para todos? Uno solo coloca la constante, porque obviamente la suma de constante es constante. ¿Ok? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, fíjate, entonces ahora paso esto se llama que a raíz de sigma, abajo me queda raíz de g, pero me queda aquí ahí, lo meto en la raíz, me queda g cuadrado, al segundo de abajo, y me queda entonces así. Un signo menos acá afuera. Obviamente, las raíces siempre hay que tener cuidado, que puede ser más menos. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Pero phi, ¿qué es lo que es phi? No me tengo que olvidar lo que es phi. Phi es inventado para hacer el cambio de variable. Phi lo tengo que aplicar en tangente, lo transformo en u, y u se lo multiplico después por raíz de g m sigma, me da 20. Sí, tengo que hacer esos dos procesos. Entonces, primero que nada, le aplico tangente, entonces hago tangente de phi, eso fue lo que llamé u. Y eso vale entonces la tangente, un signo menos, una función par, sale para afuera el signo menos, queda menos. Entonces, tangente hiperbólica de raíz de sigma por t partido por m de 0. Y ahora que me falta 1 en mi variable. Mi variable original no es 1, mi variable original es b. B vale raíz de g por n partido por raíz de sigma. Solo que construir b. Entonces la variable que estamos buscando vale b y vale raíz de mg partido por sigma. Bueno, entonces multiplico eso por eso y encuentro cuánto vale b de x, que es lo que voy a hacer al otro lado. Por eso ahí para que no lo olviden. Entonces, me queda entonces que bi vale raíz de. Bueno, y aquí un signo medio está afuera, pero bueno, el signo de raíz me cuadra los dos signos. ¿No? Está puesto ahí, pero siempre formalmente los dos signos. Raíz de mg partido por sigma por u, pero u vale tangente hiperbólica de raíz de sigma por g partido por n de t menos t0, y ya está. Y esta es nuestra solución después de haber hecho todos esos cambios de variable. Y ahora, entonces, se fijan, sale un poco más complicado que nuestro problema, pero veamos, grafiquemos esta solución, porque si no uno no entiende nada, es una fórmula, ¿no? Pero
Pero si fijas, entonces ya podemos resolver, y resolvemos y encontramos esto de acá. ¿Ok? Así que vemos, obviamente la dificultad en general para cualquier ecuación de Newton va a ser eso, poder integrar la ecuación. Siempre estar atento a cómo hacer cambios de variables, cómo jugar con ello. Y el poder que tiene el cálculo y la dificultad que tiene es eso, resolver la ecuación diferencial. Por eso es vital, después de lo que aprendió Newton, y por eso tenemos un curso especial de ecuaciones diferenciales, etcétera, porque es esto lo único que nos ayuda a entender la dinámica de los objetos que nos rodean. Así que es vital. Ahora tenemos que entender eso. Entonces, para entender eso es simplemente la tangente. Bueno, se la voy a graficar para tener una idea cualitativa de lo que es, porque si no tampoco no entiendo nada. O sea, alguien puede decir, ya, esa es la respuesta. Está bien. Pero obviamente la física no se trata de, no es matemáticas. La física es interpretar resultados. Las matemáticas, el lenguaje, como lo voy a tener resultado, pero después lo tengo que interpretar. Si no, no estamos bien. Entonces, cuando alguien me dice, me tiré un piquero, yo no puedo decir, ah, eso es fácil, es tangente hiperbólica, eso. No, te voy a explicar un poco más qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, tratemos de graficar, a ver si podemos entender un poco mejor cuál es el resultado de lo que acabamos de encontrar. Entonces, para hacer eso, hacemos un gráfico. Siempre los gráficos nos pueden ser útiles, no sé por qué, un gráfico es más fácil. Hacemos un gráfico, entonces colocamos en el vertical la velocidad, y en el eje horizontal coloco en este caso T. Entonces quiero contar D, voy a escribirlo mejor en amarillo, más se limita más. D. Entonces, T0 en este caso sí que es importante. ¿Alguien sabe cuánto es la tangente de 0? Si tangente hiperbólica es 0, es seno hiperbólico, el seno hiperbólico es 0. Si escriben la exponencial se dan cuenta que es 0, porque seno hiperbólico es exponencial del argumento por T menos exponencial de menos. Como los dos son 0, me queda 1 menos 1, 0. Así que T0 es el momento en que se hace 0. ¿Ok? Y si ahora la grafican, entonces la voy a graficar, es una cosa así, asintóticamente, la tangente hiperbólica, como dividida por el seno hiperbólico por seno hiperbólico, si uno coloca eso, esa función, satura en infinito y menos infinito, no diverge. La función no llega a que hace. Y el valor asintótico en este caso es este raíz de mg que está fuera de mg partido por sigma, y el de acá abajo sería menos raíz de mg partido por sigma. Me dice que es así. Por lo tanto, cuando alguien se tira un piquero y uno empieza, obviamente, ¿con qué velocidad empezamos cuando uno se tira un piquero? Con una velocidad grande o chica, así como, perdón, había un menos, así que, perdón, menos de afuera, así que dibujé la curva al revés, la dibujé como tangente más, dibujé como tangente menos. Fácil, la curva, en realidad va al revés. Ahí está, si no, está quedando al revés. ¿Ok? Siempre entre 0 y 0, justamente. Entonces, si la persona se lanza con alguna velocidad, entonces el sistema lo que hace es simplemente decaer hasta llegar a esta velocidad asintótica. ¿Ok? Y lo divertido que en este caso sí va exponencial. A pesar de que va a t cuadrado, sí va exponencial. No es como el caso anterior que una ley de potencia. Y la razón profunda de eso es que uno dice, ¿pero por qué? Porque, bueno, se escribe de la forma usual, BI es igual a, por ahora, menos raíz de mg partido por sigma, tangente hiperbólico, pero ahora voy a escribir precisamente lo que es la tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica es seno hiperbólico del argumento, voy a escribir por ahora argumento, voy a escribir tanto, partido por seno hiperbólico del argumento. Pero eso, ¿qué es lo que es? Eso es resta exponenciales, sumas exponenciales. La escribo para que nos quede bien. Eso nos queda que BDI es menos raíz de mg partido por sigma de, ¿qué exponencial? La exponencial de arriba sería exponencial del primero es más sigma g partido por m por t menos exponencial de raíz de sigma g partido por m por t con signo menos, y abajo lo mismo pero con signo más porque es un coseno. Está dividido por 2, pero los dos se cancelan arriba y abajo. Así que eso se cancela, significa sigma partido por t mt más exponencial de menos raíz de sigma g partido por mt. Ok, si el tiempo es muy grande, entonces, si el tiempo es muy grande, la exponencial, entonces se van a cancelar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si el tiempo es muy grande, la exponencial que está haciendo chica
es esta de acá. Porque esta exponencial es la que está creciendo y esta es la que está yendo a cero. ¿Sí? Entonces, si saco este factor por afuera, lo saco también arriba, se cancela, y eso me queda una expresión un poquito más cómoda para entender que lo que está pasando. Me queda mg aquí por sigma. Si saco el exponencial dominante para afuera, abajo me va a quedar 1 más exponencial. Si saco esta para afuera, la voy a sacar para afuera, no me vean bien, voy a sacar exponencial de raíz de sigma g partido por m por t. Si saco esa, y hay un 1, pero acá había menos, como saqué una, tiene que estar 2 veces. Así que menos 2 veces raíz de sigma g partido por mt. El 2, si alguien no lo ve, es porque saqué una. Al multiplicar esa por eso se cancela y me queda 1. ¿Ok? Y arriba pasa lo mismo, salvo el sigma. Por lo tanto, arriba me queda exponencial de raíz de sigma g por t partido por m por 1 menos exponencial de menos 2 raíz de sigma g partido por m por t. Y ahora, obviamente, esas dos exponenciales que saqué para afuera era solo para eliminarla. Obviamente, con esta, me queda que eso va como 1 menos eso. Y eso es chiquitito. ¿Ok? Como es chiquitito, puedo hacer Taylor. ¿Ok? Ok, puedo expandir, porque para ti es muy grande. Estoy pensando que y un día muy grande. Esto es muy chiquitito. La exponencial de un número negativo tiende a 0, así que es chiquitito. Así que me queda. Puedo usar una expresión más, puedo usar el hecho de que 1 partido por 1 más algo muy pequeñito. Entonces es simplemente Taylor. Y la serie Taylor, que lo que me dice en este caso, me dice que es super aproximar como 1 menos, esto es como si hubiera elevado a menos 1, así que lo subo hacia arriba, me queda 1 menos, exponencial de menos 2 sigma, raíz de sigma g partido por m por k. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que eso vale eso cuando t es muy grande? ¿Ok? Eso es para t muy grande. ¿Ok? Muy grande significa, y eso ahora, no sé qué significa muy grande, no olviden que con físico muy grande, en realidad no es muy grande. ¿Qué significa? Que comparado con esta escala, esto me entrega una escala de tiempo. Si t es del orden de esa escala, es decir, que es del orden de raíz de m por sigma g, puedo hacer este término. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la exponencial de menos 1 es algo así como 0,2 o algo así, y la exponencial de eso, incluso de menos 2, aún es casi 0. Así que ya para números de ese orden, eso es lo que quiere decir con físico t infinito. O sea, t infinito significa t del orden de raíz de m partido por sigma g. ¿Ok? No es que sea infinito, es simplemente de ese orden. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir, que la exponencial sea suficientemente pequeña. ¿Ok? Esa es una fracción chiquitita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para eso no puedo hacer eso, lo reemplazo arriba y puedo encontrar cómo es la velocidad finalmente en nuestro caso. Entonces, obviamente, cuando están hablando con alguien que calcula algo, y cuando le dicen algo muy grande, no piensen que eso es millones o cosas así. Tiene que ver con algún tiempo característico, y eso me tiene que decir cuánto es. 10 días, 5 minutos, una fracción de segundo, etc. Eso, una vez que coloque números, me va a decir cuánto es. En esa escala voy a saber ya que el sistema está casi en su velocidad asintótica. O casi en cero, la velocidad que voy a encontrar. ¿Y por qué en este caso, pregunta antes de escribir la expresión, por qué creen que debería haber una velocidad asintótica? ¿Por qué cuando dejo caer un objeto me tiro un piquero? ¿Por qué no me freno? ¿Por qué sigo bajando? Esto me dice que sigo bajando. ¿Por qué sigo bajando? Por una velocidad constante. Es igual que si en el aire también llegamos a una asintótica porque no en el agua que... Es lo mismo, el motor es la gravedad, te sigue tirando para abajo. Simplemente encontraste un balance entre la gravedad y la fuerza de fricción que te dice esa velocidad ya te mueves constante hacia abajo. Y te sigue moviendo hacia abajo. Por eso cuando se tira un piquero, uno tiene que empezar a patalear, puede transmitir momentum para volver a subir. ¿Ok? Si uno se tira y no empieza a moverse, sigue bajando. Porque esa es la típica imagen que uno muestra, no sé, en las películas cuando alguien se mueve y uno ve cómo va cayendo. ¿Sí? Esa imagen, supongo que todos la han visto, rápidamente llega. Uno puede calcular cuántos segundos ocurre eso, no es tanto. Uno piensa que son horas, no. En realidad, en pocos segundos uno llega a la velocidad asintótica y empieza a bajar. ¿Ok? Empieza a bajar la velocidad que no cae. Entonces me queda, o sea, obviamente eso lo va a determinar sigma, g y n, que me los tienen que dar, porque va a depender del fluido. Entonces, si reemplazo eso, finalmente encontramos una velocidad BI, y nos queda entonces como velocidad E, nos queda menos raíz de mg, se fijan, eso me dice ya que tiene que ver el balance entre la gravedad y la fuerza de fricción,
y me queda simplemente esas exponenciales. Fíjense, el término de abajo me queda 1 menos 2, el 1 multiplicado por el 1 me da 1, y la exponencial por exponencial es muy chiquitita, así que queda exponencial por exponencial, así que si la sumo bien, me va a quedar 2 veces, el 2 por la menos de arriba, el 2 tiene aquí menos, y desde acá abajo también me aporta un menos, se suman los 2, y me queda menos 2 simplemente raíz de sigma g partido por m por t. Ya está. Eso me dice en realidad qué es lo que está pasando, cómo asintóticamente me acerco exponencialmente, ahora exponencialmente, a pesar de la fuerza de fricción es no lineal, el equilibrio entonces se decae exponencialmente. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces anota esa observación. Entonces anotamos esta observación, dice que esto sería la velocidad para tiempos grandes. Si alguien me dice calcula la velocidad para tiempos grandes, hago Taylor, calculo, trato de contar cómo el sistema se va a acumular. Esa observación. Ya vamos a ver si se va a volver a hacer más del tema. Entonces, observación, podemos decir para tiempos grandes, la velocidad, relaja un valor asintótico, relaja un valor asintótico que va a dar menos raíz de mg partido por sigma, que es realmente el balance entre la gravedad y eso, con un tiempo característico, y lo interesante es que me da un tiempo característico, con un tiempo característico, simplemente tau igual a raíz de m, que es inverso a raíz de m sigma g. ¿Para qué sirve esto? Entonces, fíjense si alguien me dijera, no sé, queremos hacer mejores piqueros, o etc. Una vez que la persona entra al agua, a esa persona yo debería calcular cuál es el coeficiente de resistencia del agua, este sigma. Obviamente tiene que ver un poco también el tamaño, la forma con que cae, el área efectiva, si tiene pelo o no tiene pelo, porque eso aumenta nuestra fricción, por eso se pelan. ¿Ok? Ese coeficiente lo tenemos que calcular bien, y este coeficiente me dice rápidamente en qué tiempo ya debería llegar a esta velocidad asintótica, que es cuando uno cae, se frena y empieza a patalear para subir. ¿Okay? Que en pocas fracciones de segundo, no es que están, digamos, 5 minutos bajando. ¿Ok? Así que con eso nos dice bien eso que está ahí. Bien, entonces, perfecto, ya tenemos este ejemplo, creo que bien. Y ahora vamos a tratar de volver a otro problema, voy a comentarlo, ya lo he comentado, pero que es el tiempo de hablar acerca de este problema, que es lo que llamamos la fricción. Para cambiar el tema, vamos a hablar un poco de fricción. Fricción, digamos, sólido-sólido, que es un problema sólido-sólido bastante difícil. Lo modelamos de una forma simple, pero es mucho más complejo que lo que modelamos. La fricción sólido-sólido, ¿qué es eso? Es algo que conocemos de tiempo inmemorial, que simplemente, no sé, cuando colocamos un objeto, por ejemplo, una mesa está inclinado, colocamos un objeto a caer, y entonces este objeto, cuando está eficiente la gravedad, que lo tira hacia abajo, entonces el objeto se trata, por supuesto, de mover, debido a la fricción, se mueve en esta dirección, pero como consecuencia de eso va a aparecer una fuerza de oposición, que es la fuerza de fricción, ¿ok? Que simplemente se pone en movimiento. Eso ya han estudiado mucho tiempo y todos lo conocemos porque es inevitable conocer esto. O sea, todos somos sólidos, o parte de nuestra parte es sólida, y estamos en contacto con otros objetos y vemos la fricción. ¿Ok? Entonces, ese problema viejo, digamos, e interesante, voy a hacer algunos comentarios. Obviamente vamos a terminar en Coulomb, pero quisiera terminar haciendo algunos comentarios interesantes, digamos, acerca de lo que hace eso que está ahí. ¿Okay? Entonces, simplemente recordarles, bueno, la fricción es vieja, muy vieja, y tan vieja, ok, vamos a tratar de, ok, voy a tratar de probar un poco más con esto, entonces vamos un poco acá. Entonces, obviamente, ya se imaginan, o supongo, sospechan quiénes fueron los primeros que trataron de estudiar la fricción, no sé si saben, o tienen alguna idea cualitativa, quiénes los primeros que tenemos recuerdos del estudio de fricción, ¿alguien sabe? ¿No? ¿Quién creen que han sido los primeros que han hecho uso interesante de la fricción? Son los, sabemos, sí, todos los que hicieron construcción, egipcios, mesopotámicos, etc. En este caso tenemos buenas imágenes, que son imágenes originales, o sea, egipcias. Estamos hablando de solo para que vean un poco más.
Entonces, no sé si se dan cuenta de la primera imagen, esos son papiros, donde no sé si ven ahí, pero esa imagen que está ahí, eso es lo que muestra esa imagen que está ahí, ven como alguien va echando arena y tienen todos los otros tirando los objetos. ¿Okay? La razón es que rápidamente aprendieron que si tomaban objetos y los empujaban, eran difíciles de empujar, y obviamente, como siempre ocurrió en la ciencia, no es que uno sepa lo que es, digamos, no es que sabía lo que es la fuerza de fricción, la ciencia siempre evolucionaba simplemente con un cierto grado de ignorancia y un deseo de querer entender las cosas, siempre ha sido así. ¿Okay? No es que uno diga, como le gustaría pensar a muchos quizás platonistas, de que uno primero se imagina lo que es la fricción y después lo usamos. No, eso no funciona así. Esta persona simplemente con el deseo de hacer estas construcciones tan maravillosas como las pirámides, tenían que transportar bloques muy pesados de grandes distancias. No es que tenían al lado una cantera donde sacaban este tipo de piedras, no era así, las traían de grandes distancias. Y por lo tanto, para trasladarlas tenían que diseñar formas inteligentes. Obviamente la mayor parte las pueden transportar a través del Nilo o cosas de ese tipo, pero una vez que la tenían que mover sólido a sólido, lo que hacían era empujarla. Entonces, ¿cómo empujarla de forma inteligente? Como ven ahí, descubrían que podían colocar, en este caso, algún tipo de material entre medio que disminuyera la fricción. Lo que hacían en realidad era colocar pequeñitos, como si quieren, como bolitas, piedras en realidad, y sobre esas piedras es mucho más fácil que trasladar sobre objetos sólidos. ¿Okay? Después se perfeccionaron más, y lo que hacían es que iban colocando troncos, y los iban sacando, y colocando por delante y por detrás, y lo iban transportando sobre estos troncos. ¿Okay? Así que sabemos mucho, digamos, de forma empírica. Esto eran, como yo les digo, buenos ingenieros, sabían capaces de construir cosas sin entender completamente cómo todo funcionaba, pero como no sabían, hacían las cosas lo mejor que podían. Y por lo tanto, las diseñaban para que funcionaran. ¿Ok? Que espero muchos que, bueno, algún día serán ingenieros, también apliquen lo mismo. No muchas veces uno se enfrenta a problemas que uno sabe todo. Lo importante es que sean suficientemente cautos e inteligentes para establecer las reglas para que las cosas funcionen bien. ¿Okay? Eso es importante. Obviamente no nos vamos a quedar ahí, o sea, no nos vamos a quedar solo con los egipcios y se miran, se colocan fricción, etc. Hay muchos tratados donde muestran cómo trataban de disminuir eso, porque obviamente les costaban además muchos hombres vida. Eso, los costos que tenían hacer este tipo de construcciones eran enormes. Pero entonces uno dice, ¿y quién fue o cómo empezamos a entender bien la fricción? Bueno, y acá, bueno, tengo unas imágenes más. Bueno, la primera persona que aparentemente entendió un poco más seriamente o más cercano a lo que conocemos la fricción es Leonardo da Vinci. ¿Okay? Leonardo lo que va a hacer un par de figuras, ¿okay? No tiene escrito, no era, desgraciadamente no tenemos, digamos, donde dice medí esto, dice eso, pero sí tenemos figuras donde él trata de explicar, digamos, aquí coloca algunas, o esta de acá, a las cuales le asociamos esa especie de flecha que ven ahí. Ya les dije, Leonardo obviamente no escribió nociones de fuerza como Newton, etcétera, pero sí tenía una intuición de que era tirar objetos y entenderlos. Lo que muestra ahí, o lo que uno interpreta, si quieren verlo así, es que trata de entender que cuando uno, primero que nada, hay una fuerza o posición cuando uno mueve un objeto solo sobre otro. Eso ya lo entendíamos de antes. No era Leonardo. Pero en esta figura lo que trata de hacer Leonardo es contarnos que en realidad cuando uno tira, fíjense la flecha. No sé si se dan cuenta de la flecha o la magnitud de esa cosa que colocó. Es la misma. ¿Ok? También hace diseños para tirar objetos colgando y ver qué es la misma. Por lo tanto, lo que uno concluye de esta figura, ok, pues dice que interpretamos mucho más allá de lo que es, pero la figura es que la fuerza necesaria para mover un objeto, ok, es contra su resistencia, no depende del área de contacto. Se fijan, él coloca el objeto en una forma, acostado, lo coloca parado, etcétera, da el mismo resultado. ¿Ok? Esa es la primera observación. Y la segunda, un poco más difícil, porque esta figura no está, pero la segunda figura es que coloca objetos y les sube, y entonces uno va a concluir dos leyes, las que están acá. Una es que el área de contacto no afecta la fricción, y la segunda ley que uno se le atribuye a Leonardo es que si el peso del objeto es doble, la fricción es el doble. Colocaba más objetos más grandes y la flecha las colocaba el doble, exactamente el doble. Entonces, aparentemente son las dos cosas que él entendió. Van a haber otras personas que van a formalizar esto, pero primero convenzámonos de que esto está bien. Entonces, lo primero para eso voy a mostrarles un pequeño video, que supongo que esto típicamente uno lo hace en el colegio, pero no sé si todos lo hicieron en el colegio, pero y es un poco contradictorio, espero que algunos lo hayan hecho en el colegio. ¿Qué es lo que hay acá? Simplemente vamos a tener un objeto que está colgando, vamos a hacer play, vamos a ver qué pasa con él. Entonces, a este objeto se le va a colocar un peso,
Es simplemente un hilo tal como Leonardo, ¿no? Y uno tiene del otro lado una polea, ahí está el objeto tiene un peso, se fija, uno puede ahí también colocarle más peso, ahí está mostrando que el área de contacto de ese lado es solo el borde, y el área de contacto es toda la superficie. Entonces el experimento lo van a hacer las dos posiciones. Entonces la primera posición está ahí, está toda la superficie, le empieza a colocar un peso, fíjense, le coloca algún tipo de peso, no sé, supongamos una moneda, 1, 2, y ya la 3 funciona, fíjense, ahí lo coloca, y el objeto se agarra. ¿Okay? Va a repetir el experimento, pero ahora va a dar vuelta el objeto, cosa de disminuir la superficie de contacto. Y le va a disminuir enormemente, porque fíjense que puesto al revés, solo tiene el borde. Estamos hablando de quizás sea el 90%, o sea, pasamos del 100% ahora el 10% de contacto superficie. Sin embargo, es el mismo experimento. 1, 2, 3, y solo funciona cuando es igual. Entonces uno así descubre que, tal como Leonardo, que uno no, la fricción no depende del área de contacto. Es un poco contradictorio. Uno piensa que tiene que ver con la superficie en contacto, pero entonces uno descubre que no depende del tamaño de la superficie. ¿Ok? Primera cosa. Creo que ya les dije el por qué alguna vez, ¿no? Eso creo que se los comenté alguna vez, no sé si se los vuelvo a repetir, pero rápidamente tiene que ver, sí tiene que ver con la superficie. La persona que va a hacer esto con más cuidado, digamos ya un poco más cercano a cómo entendemos las cosas, es Guillaume de Amonton. Guillaume de Amonton va a establecer que efectivamente tiene que ver con no con el área, tiene que ver con la superficie, la fricción, pero no tiene que ver con el tamaño. Si es el doble, el triple, no cambia. ¿Okay? Y la razón de Amonton es que esencialmente, se lo expliqué alguna vez, tiene que ver que es como cuántas patas tiene que ponerle a una mesa. Y yo lo que les dije era que si ustedes toman, no sé, al azar, siempre ustedes piensan esto, un pedazo de madera, y le colocan clavo al azar, varios golpes, menos golpes, etcétera, llenan de clavo y lo dejan caer sobre la superficie, van a ver que siempre se va a apoyar al menos en 3 puntos, o quizás alguno más, pero no son muchos más, con 3 que habían apoyado la superficie. ¿Ok? De hecho, cuando hacemos 4, incluso es más difícil. Los genéricos sean con 3. ¿Ok? Entonces, lo que va a concluir Amonton, sin todavía entender que es el sólido, va a concluir que el número de contacto no tiene que ver con la superficie. Yo puedo duplicar la superficie y el número de contacto es el mismo. Es decir, si tomo una mesa chica, le ponemos 4 patas, como le gusta poner a la gente, y pongo una mesa gigante, también le ponemos 4 patas. ¿Okay? El número de contactos no tiene que ver con la superficie, o sea que le coloque varias patas. ¿Okay? Eso fue lo primero, que no es obvio a priori, ¿eh? Porque obviamente la superficie abajo no es un plano, es una cosa también rugosa, pero las dos cosas rugosas, el número de contactos que requieren es más o menos el mismo. ¿Okay? Ese es el primer resultado interesante de la ley de fricción. Ya los voy a anotar. Y el segundo resultado, digamos, interesante, que lo encontró, si quieren verlo, Galileo, es que tiene que ver con el peso. Si yo aumento el peso del objeto, la fricción que me opone es mayor. ¿Okay? El doble, con su flechita que él colocaba en su dibujo. Entonces, Amonton también establece eso. Va a descubrir o fortalecer esta idea que tiene que ver con el peso, pero él sí lo entiende en el sentido que tiene que ver con los contactos. ¿Okay? E incluso va a establecer algo aún más raro, que es correcto que la fuerza de fricción depende del tiempo. Eso en general nosotros lo despreciamos porque requiere mucho tiempo, pero si uno espera mucho tiempo, los contactos van haciendo reacciones químicas a medida que pasa el tiempo y se van fortaleciendo, se van haciendo cada vez más duros. O sea, si yo dejo un objeto pegado mucho tiempo ahí, a medida que pasa el tiempo, después si lo trato de mover me va a costar más que lo que me costaba instantáneamente. Ese proceso es muy, muy lento, por eso en la práctica no lo tomamos muy en cuenta, pero es así. ¿Okay? La fricción va cambiando con el tiempo. Y logró establecer esos resultados. Y la persona con la cual va a terminar y formalizar todo esto, bueno, después hay cosas más modernas, pero va a ser Coulomb. Coulomb, que vamos a estudiar un poco más en detalle ahora. Entonces, Charles Coulomb, ¿qué va a hacer Coulomb? Va a estar interesado en entender cómo entender el movimiento del objeto. En realidad, en su época, en la época de Coulomb, era ingeniero, ingenieros la cual están interesados sobre todo en el desarrollo de motores a vapor. Y una de las cosas que le interesaba profundamente era el desarrollo de las máquinas a vapor. Entonces, la gente tenía alguna idea, pero él va a desarrollar un concepto que vamos a desarrollar en detalle después que hable un poco de la fricción, que es el trabajo. La idea del trabajo va a ser preguntar, cuando yo muevo un objeto o hago un objeto se mueva, la pregunta es si me cuesta o no me cuesta. Va a tratar de desarrollar esta idea del trabajo, que nos va a permitir, digamos, entender si algo me cuesta hacer algo o no, si debo de trabajar o no.
¿Ok? Y la razón de eso tiene que ver con las máquinas. La pregunta es cómo yo de las máquinas puedo sacar trabajo para hacer cosas. En ese contexto, y que va a desarrollar muchos conceptos que vamos a discutir ahora. No sé si está claro, voy a hacer un resumen simplemente del dije solo para contar, pero volvemos y hacemos un resumen más detallado o en algunas cosas que las que dije. ¿Está claro para todos? Supongo que todos conocen bien estas cosas, pero siempre creo que es importante no olvidarlas, digamos, y recordar, digamos, recordarlas un poco. Ok, entonces, ¿por qué alguien cambiaron esto? Pero, ok. Entonces estamos ahí. Ok, perfecto. Entonces, volvemos y seguimos acá. Entonces, estamos fricción sobre eso. Entonces, les dije, vamos a hacer algunas observaciones. Vamos a hacer la realidad. ¿Se ve bien ahí o prefieren con la luz prendida? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Ok. Entonces, la primera observación que debemos decir es que... ¿sí? No es que en el video se ve bien. El video, perdón, sí, yo creo que se ve bien. ¿Quieres chequearlo? Está bien. Más o menos. Puedo prender la luz. Veamos si se ve mejor por la luz del video. Casi me queda explicando. ¿Qué piensan? Tampoco se puede ver bien desde acá si se ve bien. Conclusión, nunca se ve nada bien, ¿no? Ok, la verdad es que no es muy buena. Ok, mucho. Pero entonces, la primera observación, porque la fricción es conocida desde el mundo antiguo para hacer sus construcciones. Entonces, ahí decimos, por lo menos tenemos estos casos de los egipcios, son los más claros en ese aspecto. O sea, sí hicieron cosas, tenemos trabajo escrito donde aclaran, digamos, sus puntos de vista, etc. Ok, entonces también les dije, solo para resumir, entonces, supongo como acá, entonces lo que tenemos es que después, esencialmente, el segundo personaje fue Leonardo, para que nos quede bien recordado, entonces Leonardo va a establecer dos reglas. Leonardo. Esquemáticamente lo coloca, porque coloca no está escribiendo matemática, esquemáticamente. Establece una cosa. La primera cosa que establece es simplemente la fuerza de fricción no depende del área constante. Fuerza de fricción no depende del tamaño. Ok. El objeto en contacto. Por supuesto, la intensidad de esta fuerza sí depende del objeto. O sea, no es lo mismo hacer aluminio con hierro o aluminio con madera. Obviamente, los coeficientes de fuerza de fricción van a depender del contacto, lo que no depende del tamaño. ¿Ok? Entonces no depende del tamaño del objeto en contacto. Entonces, establece que o lo que establece, lo que solo hace una figura, es que si el peso se duplica, fuerza también. Fuerza de fricción también. Entonces, podemos agregar también después de Leonardo, entonces está Amontón. Amontón va a sistematizar estos resultados, pero va a hacer un aporte en el sentido que sí se da cuenta que tiene que ver con el contacto entre los objetos. Entonces, Amontón. Ni siquiera si lo escribí bien, creo que no. Entonces, Amontón, sí, lo escribí bien con la S. Amontón con una S. Entonces, Amontón establece las mismas leyes, pero lo asocia al número de contacto que tiene el objeto. Pero lo asocia al contacto al número de contactos, más preciso, al número de contactos. Al número de contactos.
Entonces, y el último personaje, quizás el más importante, va a ser Coulomb. Charles Coulomb. Coulomb, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sistematizar esto un poco más. ¿Ok? Entonces, va tratando de entender el trabajo, que va a ser lo inmediatamente que puede escribir esto, porque fue descubriendo máquinas para poder medir el trabajo. Ese era su problema, que todo desarrollaba un montón de máquinas para poder medir el trabajo de las máquinas a vapor. Eso es lo que hacía, inventaba todo tipo de cosas mecánicas muy interesantes, muy ingeniosas. Es un ingeniero muy creativo, para poder medir el trabajo. Sobre todo el trabajo, insisto, de todo tipo de procesos termodinámicos. Fue el que inventó este concepto. ¿Okay? Entonces, Coulomb, desarrollando máquinas para medir el trabajo, para medir el trabajo. Veamos esto. Yo le dije una vez, pero vuelvo a decir. Se va a establecer en lo que va a establecer, bueno, primero va a establecer si un objeto no se mueve, es si le aplico la fuerza a un objeto y no se mueve. Entonces tomo un objeto, tomamos otro. Entonces le aplico una fuerza, F. Entonces va a aparecer una fuerza de fricción o de oposición. Entonces, fuerza de fricción. Esto V es 0. Entonces, si el objeto no se mueve, entonces, para objetos entonces, Coulomb diría, para objetos estáticos, el efecto de una fuerza ok, la fricción es igual a la fuerza aplicada si F, ya colocamos límites, si la fuerza aplicada es menor o igual que el peso, la normal, peso por, en este caso, peso, vamos a ver un símbolo para que quede claro que es el peso. Ok, proporcionar el peso por un coeficiente que llamamos mu. Esto tiene unidad de fuerza, tiene fuerza, es un coeficiente dimensional, y llamamos mu estático. ¿Ok? Eso que nos va a decir, la fuerza es igual mientras sea menor que tomo la normal, multiplico por este coeficiente que va a depender de cada material. Donde mu es simplemente coeficiente de roce estático. De roce estático. El cual depende de material en material. Se establece que dependiendo del material uno encuentra distintos roces estáticos, digamos, y por aquí debo tener alguno. Ok, no lo voy a mostrar a todos, pero simplemente, bueno, como ven, esta imagen muestra un poco la fricción entre objetos, trata de hacer esa mímica de eso. Y lo siguiente es que, bueno, está un poco la historia, se la pueden mirar, está bien detallada, pero lo interesante, bueno, por aquí tenemos tablas donde nos dice para distintos materiales cuáles son los roces, digamos, lubricado, se refiere al dinámico, y el seco, etcétera, cómo son los distintos coeficientes de roce. Y uno tiene tablas, ¿no?, en la práctica. Porque en la práctica es difícil predecir este coeficiente, porque este coeficiente tiene que ver con la estructura atómica, con la densidad de cargas de uno y otro. Esta fuerza, el origen microscópico, tiene que ver con el desplazamiento de carga a nivel atómico. Es el origen real. ¿Okay? Lo que opone uno a otro son el desplazamiento, cómo se forma la densidad de carga. Obviamente un problema, incluso hasta el día de hoy, muy difícil. Ni siquiera con los computadores mejores que tenemos podemos resolver eso, porque resolver ya de un átomo requiere resolver ecuaciones de derivadas parciales de dimensión muy grande, y hace un problema muy difícil. Así que en general la práctica lo que hacemos es cronológico. Sabemos más o menos el origen físico, resolvemos problemas simples,
pero dado cualquier material y sus propiedades, es difícil predecirlo a partir de los principios. Si es un problema aún hasta el día de hoy, difícil. Después, una aproximación, porque en realidad ya les dije que este mu, en general, Coulomb va a decir coeficiente de roce estático, pero incluso les dije que sabemos que este mu depende hasta del tiempo. Si espero más tiempo, va cambiando. Incluso, y eso es porque se van haciendo enlaces atómicos, cuando dejo dos materiales y pasa el tiempo, los electrones se pueden entrelazando, y ese entrelazamiento hace que cada vez sea más duro. ¿Okay? Así que es un problema en general bastante interesante, bastante difícil. Bueno, lo siguiente es que si el objeto se mueve, o sea, si el objeto se mueve, se mueva, si el objeto le aplica una fuerza, si quiere, para ver si se mueve, entonces, en este caso, Coulomb va a establecer también, entonces Coulomb va a establecer lo que llamamos ley de Coulomb, de la fricción, que simplemente nos dice lo siguiente. Entonces, ¿qué nos va a decir Coulomb en este caso? Entonces, cuando el objeto se mueve, ¿verdad? Vamos a escribirse. Entonces, cuando el objeto se mueve, entonces, cuando el objeto se mueve, cuando el objeto se mueve sobre otro sólido, ¿ok? Hay una fuerza de oposición, hay una fuerza de oposición constante proporcional a la normal entre los objetos. Entonces, Coulomb va a establecer fenológicamente que es buena aproximación, y aquí grafico la velocidad del objeto, o sea, B, y acá con una fuerza de fricción. Entonces va a establecer que la fuerza simplemente va a ser apoyada. Obviamente el caso B igual 0 hay que sacarlo, implica un hoyo, porque en ese caso implica la otra regla. Cuando el objeto se mueve, es así. La fuerza va a ser proporcional simplemente a la normal por un coeficiente de fricción que lo voy a llamar mu dinámico. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Eso va a ser lo que va a contar si quieren Coulomb, o otra forma de decirlo, matemáticamente, es que si la velocidad es positiva, entonces menos simplemente un mu dinámico por la normal, o más mu dinámico por la normal, si la velocidad es negativa. Y 0 hay que aplicar las reglas anteriores que les puse. En realidad, cuando es 0, va a ser igual a la fuerza que se aplica sobre el objeto mientras sea menor que este valor objetivo. Ahora, obviamente, esto es una aproximación, ya les dije y lo vuelvo a decir una vez más, quizás, que si uno mide con cuidado no es tan así, porque a medida que los objetos se mueven, es un poquito más complicado que esto, pero esta es una muy buena aproximación, es la aproximación que vamos a usar durante todo el curso, así que no me entiendo mucho más, pero de cultura general es que si las velocidades son muy grandes, entonces la fuerza de fricción en realidad sobre la velocidad en realidad sí depende de la velocidad. Y un número asintótico, pero tiene una forma bastante complicada y depende de problema a problema la forma que es. ¿Ok? Y la razón de eso es que cuando el objeto se empieza a mover, los objetos empiezan a saltar. ¿Se han fijado? Si uno mueve objetos, o sea, si lo tratan de mover, para que uno a veces arrastra objetos suenan como raros, son así como cosas así. Esos saltitos hace que aumenten o disminuyan los contactos, etc. Y eso hace que sea un poco más difícil, pero ahí el problema es muy, muy complejo porque depende de material a material la forma que hay. Así que Coulomb, más o menos buena aproximación, coloca eso, y eso describe y eso hace la forma oficial con que vamos a tratar de entender esto. ¿Ok? Pero entonces, Coulomb justamente tratando de entender la fuerza, se hace esta pregunta bonita, que tiene, bueno, eso tiene el contexto de desarrollo de motores, realmente en la mitad de esa revolución ingeniería, digamos. Entonces, para entender esto, y Coulomb, entonces, la pregunta que se va a hacer es, o la forma de plantear la pregunta que se hace, es cuando un objeto se mueve
¿qué tengo que hacer sobre él? Esa es la noción que va a hacer. Y esa es la noción que llamamos trabajo. ¿Okay? Así que voy a estar conversando un poco cómo desarrolló algunos conceptos relacionados con eso. Así que nos vamos a poner a entender el trabajo. Y es raro que tenemos hasta el día del trabajo. Nadie habla de esta expresión. Nadie la escribe como forma. Tiene que ver con esta expresión muy, muy importante que es el trabajo mecánico. En realidad no se mecánico, también se aplicaban sistemas eléctricos, etc. Entonces, lo que tenemos es simplemente la pregunta de ser Coulomb. Entonces, en este estudio, Coulomb, este estudio, fue el rey, este no es trabajo de la ficción, en este estudio, Coulomb se hace la pregunta, entonces la pregunta que se hace es, ¿qué o cómo magnifico la capacidad, la capacidad de mover objetos? Entonces, tratando de resolver eso, va a introducir esta noción de que lo llamamos el trabajo. Entonces, el trabajo va a ser, si quieren verlo, una cantidad que me va a permitir magnificar, medir la capacidad de poder mover objetos. ¿Okay? O sea, porque uno dice, o sea, cuando vengo acá, imagínense, yo digo que quisiéramos limpiar esta sala. Entonces tenemos que sacar las mesas, hay que desatornillar, etc. Me debo hacer la pregunta, ¿cuál es el trabajo que debemos realizar para hacer eso? Es eso lo que va a medir. ¿Okay? Magnificar la realización de mover objetos. Eso va a ser lo que va a estar pensando en su cabeza. Y la fricción va a ser importante, porque obviamente cuando tiene objetos, los mueve, y al moverlos sabe que le cuesta. Para eso, naturalmente, va a aparecer esta pregunta. Entonces, Coulomb en realidad, y en honor a él, digamos, vamos a introducir, digamos, esta palabra, como la doble por Word, ¿okay? Voy a tener trabajo, ¿sí? Y la cantidad que va a relacionar al trabajo, justamente va a poder medir la capacidad de mover objetos, etcétera, va a ser simplemente algo que tiene que ver con la fuerza. No hay vuelta acá. Es decir, la fuerza lo que me dice la capacidad de mover objetos. Recuerden, la fuerza lo que me dice que algo cambie de momento. ¿Okay? Obviamente Coulomb sabía que había disipación, porque obviamente si hubiera un mundo sin disipación, los objetos estarían moviendo sin necesidad de aplicarle el trabajo. Pero en nuestro mundo, como hay fricción sólida, fricción húmeda, siempre requerimos hacer trabajo. ¿Okay? Así que era, recuerdo, el ingeniero, no era que en su cabeza, como Galileo, decir, pensemos que no hay y las cosas se pueden mover libremente. Para él, todo lo que se movía requería aplicarle algo. ¿Okay? Hay que pensarlo así, directamente. Por lo tanto, tiene que ser algo que tenga que ver con las fuerzas. No hay otra forma. Algo se mueve solo que hay fuerza. Para él, en su cabeza, algo no puede mantenerse en movimiento sin que no haya una fuerza aplicada. Y eso debería ser para todos ustedes lo único que falla. Si alguno de ustedes piensa que algo se mueve sin fuerza, estamos en problema. ¿Okay? Porque es el mundo que nos rodea. El mundo está acostumbrado a vivir. El mundo como Coulomb. Y entonces, pero obviamente él está pensando, por ejemplo, no sé, piensen, está pensando en así, tomar un objeto que sea cualquiera, no sé qué se pueden imaginar, no sé, por ejemplo, tenemos un monitor, y lo que queremos hacer, no había monitor en su época, pero supongamos que lo queremos trasladar hasta acá, y nos preguntamos cómo magnifico esto de poder mover este objeto. ¿Ok? Como lo muevo, entonces naturalmente para Coulomb va a aparecer algo así como mover algo significa tener una posición acá y después tener una posición acá. Un R inicial, un R final. Pero él se da cuenta que mover algo no es lo mismo moverlo de cualquier forma, así que va a depender de cómo yo haga ese movimiento. ¿Ok? Entonces, naturalmente va a introducir entonces algo que, bueno, simplemente va a introducir la trayectoria, que es como hago ese objeto, ese movimiento. Esa trayectoria, si ¿dónde está la trayectoria? La trayectoria está caracterizada en este gamma. Este gamma
es una curva en el espacio. Esto no es un integral usual, un integral de un delta R, es decir, que en el espacio tengo algún tipo de curva sobre la cual me muevo y me pregunto cómo es la fuerza comparada a moverme en la dirección de la curva. ¿Okay? Esta es un poco más abstracta, esta definición tiene mucha más profundidad porque está implícito que hay una trayectoria, a pesar que cuando uno coloca F por delta R no se imagina la trayectoria está expresada en integral. ¿Okay? Es simplemente mover un objeto el cual está en una trayectoria y preguntarme cómo se proyecta la fuerza de la trayectoria. ¿Okay? Es eso que está haciendo. Y el signo menos, que es la única parte que no suena extraño, tiene que ver con que si el objeto lo tengo que, para moverlo, lo tengo que trabajar o no. El ejemplo que les voy a mostrar es el siguiente. Si tomo un objeto, por ejemplo, el pregunto está aquí en mi mano, lo tengo que llevar en otra mano, la pregunta para hacer esto tengo que trabajar o no. Si calculo el trabajo, voy a descubrir que en este caso el trabajo que lo suelto y me cae en mi mano, en este caso va a ser positivo. O sea, perdón, negativo. No me cuesta trabajar cuando pongo ese signo menos. Pero si yo me pregunto, tengo esta pizza y la quiero llevar acá, le digo ya salga. No, tengo que hacer un trabajo, gastar un trabajo positivo, llevarla acá y tomarla acá. ¿Ok? Ese menos que estoy hablando es. ¿Ok? Hay gente que se le coloca más, pero hay que tener cuidado a quienes entregan el trabajo. Entonces, con este menos, el significado que tiene el trabajo es que para mover el objeto tengo yo aplicarle una fuerza, y en cambio, en el otro caso, cuando el objeto se mueve, sin necesidad que yo aplique una fuerza, lo hace espontáneamente sin que yo haga nada. ¿Ok? Sí, a ver. ¿Por qué el trabajo no es vectorial? El trabajo no es vectorial porque, bueno, es una pregunta razonable, digamos, es porque tiene que ver con uno va a buscar alguna cantidad que me diga cuánto me cuesta. Porque cuánto algo me cuesta, no tengo que preguntar en qué dirección. ¿Okay? Podría haber sido, también dicho, o sea, me cuesta así o así, pero en realidad, claro, pero aquí no hay dirección porque es producto común. ¿Ok? No hay dirección, hay producto común. Este trabajo tiene la gracia que, o como él lo pensó, uno puede cuestionar, uno puede definir cosas, es una definición, no es algo más que una definición. Lo que él va a pensar es una magnitud que de alguna forma no tenga que ver si es la dirección o no, porque ahí tenemos que colocar, sino simplemente, dada una trayectoria, eso es una curva que tiene flecha en cada punto del espacio, sobre esa curva le coloco una fuerza y hago el producto punto entre estas dos y eso me da, magnifica el trabajo. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Más o menos vamos a discutir con calma esta idea, pero insisto que lo que pasa es que parece ser una fórmula muy inocente. Y este es el trabajo, nos dice, el trabajo es una trayectoria dada. ¿Ok? Porque me doy una curva que doy un lugar a otro lugar. ¿Sí? Implícito hay muchas cosas ahí donde, desgraciadamente, ahí sí tenemos una cosa más profunda. Más profunda que es que aquí hay un integral de camino. Hay un integral que tiene una trayectoria. ¿Okay? Ahí sí necesito aprovecharme de algo que tienen que aprender más. Digamos. No sé cuán profundo voy a tener asignado, pero esto está acá, es realmente solo es una figura más, y tenemos una imagen. Es algo menor con la trayectoria en el espacio, y eso en su cabeza lo pensaba, es solo esta figura terminal. Entonces, menor con la trayectoria en el espacio, o sea, no hay espacio físico, ok, porque él está pensando, sigue pensando en máquinas, no hay que olvidarse nunca que son las máquinas de tecnología. Entonces está el espacio físico, ok, y entonces uno tiene un objeto, y sobre este objeto uno hace una trayectoria. En el caso de las máquinas, tenemos sobre todo ciclos periódicos, es decir, mover un objeto para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para que con eso hacemos telares, motores, etc. Pero en su cabeza está pensando mover un objeto luego a otro lugar, y esto es una trayectoria. Cuando uno tiene una trayectoria en cada punto del espacio, tenemos un vector, pero una trayectoria, no olviden, es un objeto en el cual en cada punto del espacio le puedo colocar un vector tangente, y me dice, es una trayectoria. ¿Okay? Una trayectoria es una cosa vectorial, es un conjunto de vectores con los cuales define una curva. ¿Okay? Y sobre esta curva él se imagina que tengo este objeto que estoy trasladando, y aquí hay una fuerza que se aplica hacia allá. Aquí está la fuerza para moverlo, la tengo que aplicar hacia acá. Y por aquí está el objeto y la fuerza la aplico hacia acá. Y va a ser este producto punto entre la trayectoria y la fuerza la que va a cuantificar lo difícil o fácil que necesito para mover el objeto. Eso va a ser su. ¿Ok? No le dije mucho más de eso, lo vamos a escuchar en la próxima clase, pero en honor a él vamos a llamar a esta unidad, digamos, le vamos a llamar, ¿cómo se llama? Joules. ¿Ok? Pero va a ser porque Joules va a ser máquinas más precisas. Vamos a ver cómo. ¿Ok?
¿Estamos bien? ¿Está claro para todos? Muy bien, recuerden entonces, el jueves tenemos ejercicios, recuerden también que es auxiliar. Por ahora, bueno, no sé cómo está la clase auxiliar, pero estaba pensando quizás cuando la cosa sea más normal, a ver si podemos tener también a la semana horarios de consulta, algo así, que les ayude un poco también a resolver, digamos, dificultades. ¿Ok? Pero por ahora no se ve muy útil, porque parece más espacio, pero veremos un momento que sea útil. ¿Ok? Bien, entonces, nos estamos viendo el viernes. ¿Sí? ¿Escucho?